Puerto Rico que la violencia es el principal problema que vive el país y no hay la más mínima duda. Nadie en su sano juicio piensa que Luis Fortuño ha sido exitoso en reducir la criminalidad en Puerto Rico. Todo lo contrario, tenemos niveles de criminalidad muchísimo más altos que hace 4 años. Quien ha convertido esto en un asunto político partidista y de su propia campaña es el gobernador Luis Fortuño. Yo lo escuché cuando estaba con Normando hace un rato aquí en este programa. Él inclusive dijo, me río pero la realidad es que es un asunto serio, él dijo, ustedes han visto quien ha asumido la carga, la responsabilidad del sí. Ha sido él. Sido yo. ¿Por qué? Porque esa es parte de su estrategia de campaña. Para mí esto no tiene nada que ver con la campaña electoral y con las elecciones, esto tiene que ver con los derechos de nuestra gente. Mira, aquí hay un gran debate de si el derecho a la fianza tiene algo que ver con la incidencia criminal, y en ese sentido el gobernador, vuelvo y repito, ha jugado con las víctimas, con las familias de las víctimas, porque no hay ningún estudio serio que diga que la fianza tiene algo que ver con el aumento en la criminalidad en Puerto Rico. La razón por la que tenemos todos esos asesinatos y que ha aumentado tanto bajo este gobierno es que Luis Fortuño y su gobierno han fracasado en la lucha contra el crimen. 3 superintendentes de la policía, no uno, yo tuve uno y no era de mi partido. 2 secretarios de justicia y hay mucho descontento con el actual secretario de justicia. Cuando yo tomé las riendas del país como gobernador, el porciento de asesinatos que se esclarecían era solo 40%, o sea que de cada 6 asesinatos se encontraba el culpable en 4. Yo me senté con Pedro Toledo, le dimos prioridad a eso y lo elevamos a por encima del 60%. Hoy en día, admitido por todo el mundo en este gobierno, solamente se esclarece el 32% de los asesinatos. En otras palabras, que de cada 10 asesinatos que se cometen bajo el gobierno de Luis Fortuño, hay 7 asesinos sueltos. La fianza no tiene nada que ver con eso, si no los atrapan. O sea, el caso de Lorenzo, el famoso caso de Lorenzo, eso es lo mismo que se repite todos los días. Cuando yo escucho al gobernador, y esto que quizás como hay tanta confusión explicarlo de la forma más sencilla, a lo mejor una analogía con otra experiencia, al igual que con el crimen que tienen los puertorriqueños, y prácticamente en Puerto Rico no hay una sola familia que pueda decir que no ha tenido un familiar víctima del cáncer. Un asunto serio. Voy a usar esto para que la gente entienda. Y si usted o su familia, su esposa, algún padre tiene cáncer, usted trata de llevarlo al médico. Y el médico se supone que le dé el tratamiento para detenerle el cáncer o curarlo. Y vamos a imaginarnos que usted va donde este médico y este médico le da una pastilla. Y por 2 o 3 semanas el paciente empieza a sentir que se está sintiendo mejor. En mejoría. Y de momento resulta que recae malamente. Y al tiempo usted averigua que el médico lo que le dio fue una aspirina. Y que usted se sintió bien por 2 o 3 semanas porque la mente le hizo creer. El paciente es el pueblo de Puerto Rico. El cáncer es el crimen. Y el doctor que está usando la fianza como una aspirina es el gobernador Fortuño. No va a curarnos el cáncer del crimen, pero sí nos va a quitar derechos. Sí va a aceptar por primera vez la premisa de que el culpable del crimen es nuestra Constitución, nuestros derechos, no solo el derecho a la fianza, la presunción de inocencia que cobija a todos los puertorriqueños. Yo estaba en estos días fuera de Puerto Rico y le comentaba a una gente fuera de que no son puertorriqueños de que hay elecciones en noviembre y que este domingo se enmienda la Constitución, y reaccionaron inmediatamente. Pero ¿cómo se mezcla la enmienda a la Constitución con una campaña electoral? Ese es parte del problema. Lo mismo con lo de la legislatura. Hay un descontento en el país con la legislatura del PNP, con la legislatura que Fortuño prometió que iba a reformar y le falló al pueblo. Y Luis Fortuño, en lugar de asumir él la responsabilidad por esa legislatura desprestigiada, ¿qué es lo que hace? Echarle la culpa a la Constitución del Estado Libre Asociado. Usted conoce el electorado puertorriqueño, usted sabe cómo se comporta. Después de ofrecer esa explicación y de tomar posición con respecto a estos asuntos, ¿usted qué piensa que va a pasar el próximo domingo? Mira, primero que nada, el pueblo es sabio, pero yo soy el primero en reconocer, aquí hay una campaña, pero de miles de dólares del PNP. Yo quisiera que la gente, cuando vea esos anuncios del PNP, piense si son anuncios por el crimen o si son anuncios porque hay unas elecciones el 6 de noviembre. Vuelvo y repito, el gobernador ahorita cuando estuvo aquí, él se las estaba echando
de que él era el líder del sí. Entonces, ¿qué es lo que es más importante para él? ¿Que se enmiende la Constitución o poder decir el lunes que él ganó una elección y que está listo para ganar el 6 de noviembre? ¿Qué va a pasar de aquí al domingo? Yo no sé. Yo no estoy aquí y hablando porque creo que es la opción ganadora. Yo estoy hablando porque creo que es la posición correcta, porque quiero que el pueblo se informe, sí salgan a votar. Pero si al día de hoy usted tiene dudas, salga a votar a decir que no. Si al día de hoy usted se está preguntando por qué a 80 días de unas elecciones tenemos una enmienda constitucional, algo que ningún gobernador antes había hecho. Ningún gobernador se había atrevido a usar la Constitución como parte de la estrategia de una campaña, porque Pedro Rosselló trató de enmendar la Constitución con una enmienda similar, que también las encuestas decían que iba a ganar el sí, y al final ganó el no, pero Pedro Rosselló lo hizo en 1994, a 2 años de las elecciones. Para Luis Fortuño, esto es parte de una etapa en su campaña a la reelección, y con la Constitución no podíamos permitir que se juegue. ¿Qué yo espero? Yo espero que la gente salga a votar, y que es la primera vez que prácticamente no hay anuncios del no. Es más, esto es un detalle que la prensa no lo ha destacado tanto. Este es bajo la nueva ley electoral del PNP. Por primera vez, aquí hay censura en Puerto Rico. Han creado una nueva posición del auditor electoral o algo así que le llaman. Y esa persona está evitando y prohibiéndole a grupos como el Colegio de Abogados que pongan anuncios del no. No hay ningún lugar en Estados Unidos donde tú crees un organismo que censura los anuncios. Ustedes, los canales de televisión, no pueden pasar un anuncio si él no lo aprueba primero. Y estamos en una campaña donde todos los anuncios son del sí. Son anuncios que juegan con los sentimientos del pueblo de Puerto Rico. El propio gobierno, a través de la Comisión Estatal de Elecciones, le ha prohibido los anuncios al no, pero aún así yo estoy viendo a un pueblo que quiere informarse, que quiere entender y que no está dispuesto a entregar su derecho y a reducir su democracia. Una legislatura más pequeña es darle más poder a los que hoy abusan del poder. Una legislatura más pequeña va a ser más difícil sacar a los incumbentes. Además, no hace lo que de verdad el país quisiera, no reduce el presupuesto, es tener el mismo bizcocho presupuestario para repartírselo con menos legisladores y para tener más dinero para contratos que el pueblo de Puerto Rico repudia y rechaza. Resulta inevitable, licenciado, que le preguntemos qué le recomendaría usted a Alejandro García Padilla el próximo lunes después que ocurra el resultado que ocurra, así que resultará favorecido el sí. Bueno, yo creo que Alejandro ha tomado una decisión de que esto no es un asunto partidista, y así se ha comportado, y así debió haber hecho el gobernador. La razón por la que todos estos grupos no partidistas han salido, religiosos, líderes obreros, grupos comunitarios, es precisamente porque aquí hay una avalancha del partido de gobierno. Ahora mismo está el secretario de Justicia, el fiscal general, haciendo tours de medios. Precisamente por eso, o sea, que políticamente eso va a tener un efecto. Bueno, eso es lo que ellos creen. ¿Usted no cree que va a tener un efecto sobre la figura? Yo creo que cuando el país, yo creo que quien ha hecho de esto un referéndum sobre su persona es Luis Fortuño, y en ese sentido, nada más que ver lo que están gastando en campaña, dinero que pudieron haber usado para la elección general, para mí es la muestra de que están asustados y de que saben. A mí esto se me parece que la mucho al plebiscito del 94, al referéndum del 94 y a la quinta columna, que fue un movimiento de abajo hacia arriba, que inclusive las encuestas no pudieron detectar, y que en cuestión de semana y media el pueblo se fue volcando en contra de lo que en aquel momento le proponía Pedro Rosselló, tanto en el tema del estatus como en el tema de las enmiendas constitucionales. Que tuvo un impacto positivo políticamente para usted en aquel momento. Pero no, se parece mucho. Cuando nos lanzamos, todas las encuestas decían que íbamos a perder, simplemente lo hicimos porque entendíamos de corazón que era lo correcto, porque no podemos permitir que se jueguen con los sentimientos del pueblo de Puerto Rico. Yo tengo un hijo joven adulto que sale por una hija, pero la hija está estudiando fuera, pero mi hijo está estudiando aquí, sale por las noches. Yo siento lo mismo que sienten todos los padres, Piti siente lo mismo que sienten todas las madres, pero no te dejes engañar. La fianza no tiene nada que ver con el alza en la criminalidad. El alza en la criminalidad es responsabilidad de Luis Fortuño y su fracaso, y como es su estilo, en lugar de asumir responsabilidad, en esta ocasión le está echando la culpa a la Constitución del Estado Libre Asociado. Le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros esta mañana. ¿No se encontró con el gobernador a su salida? No coincidieron. No coincidimos, pero hemos coincidido en actividades protocolares y eso sí. Con cordialidad. Con mucha cordialidad, claro que sí. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a usted. Adelante, Normando. Gracias, Keila, amigos.